Te damos gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos das en esta hora de poder, Señor del cielo, estar delante de ti en la unidad del cuerpo, también en la unidad del Espíritu, Señor, para recibir, para poder compartir, para poder disfrutar, Señor, de tu palabra. Nos disponemos, dile así: me dispongo con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para de esa manera poder ser bendecido y empoderado. Dile: yo necesito de tu bendición y de tu empoderamiento. Por eso, con toda libertad, hoy declaro que tú tienes el control de mi mente, que tú tienes el control de mi corazón, que tú tienes el control de mi vida. Lo confieso una vez más y te pido, Espíritu Santo, enséñame y hazme sensible. Dile así: Espíritu Santo, hazme sensible a tu palabra, hazme sensible a tu enseñanza, que yo pueda comprender verdades y misterios, que yo pueda comprender propósitos, que yo pueda comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Nosotros comenzamos el jueves pasado. Hoy estamos a martes 29. Acuérdese que es martes 29. Acabo de descubrir qué fue lo que pasó. Es que yo era en la lección número 10 y le cambié la fecha a la lección número 10, que si era el 24. Ay, Jesús. Hoy es martes 29 de junio del 2021 para los que estén viendo este video posteriormente. Y estamos en un estudio sistemático de la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando la carta a los Efesios y vamos a estudiar el capítulo 4. Estuvimos estudiando de los versículos 1 al versículo 6. Hoy quiero que estudiemos del 7 en adelante, pero para poderlo tener claro vamos a leerlo desde el versículo 1. Desde el versículo 1 y vamos a ir hasta el 12. Nos vamos hasta el versículo 12. Ahí paramos porque el otro tema que viene queda para la siguiente clase. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén y amén. Amados, estuvimos hablando de que la unidad de la iglesia es una de las doctrinas básicas y muy importantes en la vida de un verdadero creyente. Estuvimos estudiando cómo para poder verdaderamente entender qué es la unidad de la iglesia, necesitamos tener la convicción de que pertenecemos a Cristo y de que nosotros dentro de este propósito tenemos que asumir muchas tomar decisiones en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestras acciones, y hablamos de que la necesidad de tener humildad, tener mansedumbre, la longanimidad, el soportarnos y el saber que tenemos un pacto. Eso lo estuvimos mirando muy detenidamente para hablar de que la unidad es indispensable para la salud y la vida de la iglesia, que la unidad es puesta por Dios, o es una de las cosas que para Dios es tan importante, que Él llama la división como la indignidad.
la división dentro de la iglesia es la indignidad de la cual habla el apóstol Pablo también en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, y lo leímos en clase pasada. Ahora, de la unidad de la iglesia, obviamente depende la mayor manifestación de Dios, más bien de la gloria de Dios, perdón. La mayor manifestación de la gloria de Dios se da en la medida en que la iglesia verdaderamente esté unida. Y también el crecimiento y la madurez de la misma iglesia. El crecimiento y la madurez de la misma iglesia para el Señor es absolutamente indispensable en la medida en que la iglesia, los miembros, los verdaderos creyentes comprendan cuán importante y cuán indispensable es la unidad. Mira lo que el Señor dice lo dice en 4 versículos, lo dice lo dice 4 veces en los versículos 20 y 27 de Juan 17. Juan 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17. En estos versículos el Señor habla de esto 4 veces de una manera muy importante, diciéndolo así. Versículos 20, Juan 17, versículos 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Tal vez lo único que Dios nos llama a perfeccionarnos es en unidad y en amor, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me he amado. Mira que el Señor aquí en esta oración, que es una de las oraciones más hermosas, para mí yo la tengo como una de las más hermosas de la Biblia, hace un énfasis muy fuerte, muy profundo de cómo es que nosotros debemos vivir como cuerpo de Cristo en unidad, en unidad. Y esa es la parte crucial. Ahora, en el versículo 3 de Efesios 4, en el versículo 3, que fue lo que vimos la vez pasada, dice que debemos ser solícitos, se los expliqué, que debemos ser diligentes, ponerle esfuerzo, ponerle ganas, ponerle voluntad al hecho de vivir en unidad. ¿Y por qué? Porque Satanás lo que más ataca y a lo que más le apunta y lo que más quiere hacer dentro de las iglesias no es hacer solamente caer en pecado a las personas o incitarlos es a romper la unidad, es a que haya celos, a que haya contiendas, a que haya pleitos. Y el Señor habla muchísimo de eso como las obras de la carne, que son manifiestas, y habla de que esa es la condición de cómo vivíamos nosotros en otro tiempo, pero ya no vivimos así los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque trabajamos en la unidad, no generamos nosotros la unidad, la genera Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la unidad, Cristo mismo es el autor de la unidad, pero lo que sí debemos hacer nosotros es preservarla. Esto es muy importante. La unidad debe ser preservada. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos por ese vínculo perfecto y especial que solo lo puede dar Cristo Jesús. Pero la unidad se puede ver muy afectada y estará siempre muy afectada cuando uno o varios miembros del cuerpo simplemente se apartan, simplemente discuten, simplemente tienen un trato equivocado. Escúchenme. Tienen un trato equivocado. Por eso, para nosotros es muy importante comprender de que el trato personal dentro de la iglesia debe tener condiciones, y las vimos nosotros, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, de soportarnos, de amarnos. Esto es lo que hace que la unidad verdaderamente haga mella en la obra de Dios de manera correcta. Ahora, en los versículos 7 al 12, el apóstol Pablo hace una aclaración muy importante sobre la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque él está aclarando que la unidad no es uniformidad. Miren esto es importante que lo comprendamos. La unidad no es uniformidad. Es decir, que la unidad es muy compatible y debe ser así con la diversidad. Ahora, cuando yo hablo de diversidad, no tergiversemos el término, que ese lo usan mucho para legalizar pecado y cosas en movimientos y en grupos que no tienen nada que ver con el Señor.
No, dentro de la iglesia, esta diversidad es que todos somos diferentes. Todos tenemos, y lo vimos en la clase pasada, todos somos diferentes, todos, pero, 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 pero el hecho de que no, de que seamos uno, porque estamos en un cuerpo. Escucha, estamos en un cuerpo. El hecho de que seamos uno en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos uno, no somos idénticos. No somos idénticos. Ahora, el apóstol Pablo hace esa claridad respecto a lo que somos cada uno dentro del cuerpo allá en 1 Corintios 12, ahorita lo vamos a estar viendo, donde todos ocupamos un lugar en el cuerpo, no todos ocupamos el mismo lugar. Cada uno tiene un lugar dentro del cuerpo y uno lo relaciona con el cuerpo, pues nuestro cuerpo. Los ojos, ¿dónde están? En su lugar. ¿Su función cuál es? Es una. La boca, las manos, los pies. Cada miembro tiene una función. Y de ahí es que nosotros tenemos que entender que no todos tenemos la misma función dentro del cuerpo. No todos tenemos el mismo lugar dentro del cuerpo. Es algo que toca que se tenga muy presente y muy claro siempre. Ahora, dentro de este contexto, de los versículos 7 al versículo 12, el apóstol Pablo nos permite tener claras 4 enseñanzas. 4 enseñanzas que son cruciales para comprender la unidad en la diversidad. Enseñanzas que son muy importantes para comprender la unidad en la diferencia, para comprender la unidad como cuerpo, pero con diferencias muy reales entre todos. Y la primera de ellas es que todos, escúchame bien, todos, sin faltar ninguno, todo verdadero creyente ha recibido algún don. Todo verdadero creyente ha recibido algún don. Mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno, y el apóstol Pablo hace esa claridad, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo, el regalo del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un don o algunos dones, tal vez hay más de un don, pero los dones nos los da Cristo y no hay cristiano, escucha, no hay un verdadero cristiano que no posea algún don, alguna cosa útil para la edificación, para la formación y para la ayuda del cuerpo. Ahora, Pablo dice, pero en este versículo, este pero significa que todos tenemos las mismas, que no todos tenemos las mismas funciones, ni todos tenemos el mismo lugar. Esto es muy importante comprenderlo, mi amado, porque es que a veces nosotros pretendemos ocupar el lugar de otros. Queremos los dones de otros, anhelamos las cosas de otros. Y eso no es así, Dios es el que los da. Ahora, todos, como todos tenemos dones, estos dones, los dones que el Señor da, no son habilidades humanas. Escucha bien, no son habilidades personales, no son habilidades naturales. Eso no es que yo nací con él. No, miren hermanos, hay ocasiones donde se tienen actitudes de una u otra manera para hacer cosas. Hay quienes dicen, yo tengo el don para cantar. No, pues el rey del despecho también tendría don para cantar. No, ellos tienen una habilidad que no tiene que ver con lo que el Señor le da a la iglesia para fundamentarla, formarla, ayudarla y guiarla. No, eso es algo que solamente puede ser recibido y puede ser dado por Dios. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Es una capacidad, no es algo que simplemente se desea, yo lo quiero, yo lo quiero. Es más, ¿sabían ustedes que no se debe orar por los dones? No se debe orar por desear un don, por querer un don. Yo siempre he oído, y especialmente en algunas congregaciones que son de extremo carismático, donde por ejemplo hablan de que el don de lenguas hay que desearlo y que hay que pedírselo al Señor y lo relacionan con la sabiduría, hermano. Es que Dios dice que el que sea falto de sabiduría pídala, a sí mismo debe pedir los dones que más le gustan. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Y mira cómo el Señor lo dice, lo dice en 1 Corintios 12. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Aquí vamos a leer algunos versículos donde el Señor habla claramente de esto. Versículo
4 al 7, por ejemplo, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Ya va aclarando la cosa. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno. Note que aquí habla de que es a cada uno. No es a uno por allá, no, es a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando está hablando de para provecho es que a cada uno se le está dando algo para que sea fructífero y útil en el cuerpo de Cristo. Ahora mira lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, que es el Espíritu Santo, es el mismo Dios, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, como se ora, como se pide. No, como Él quiere. No es como yo deseo, no es como tú deseas, es como Él quiere. Y esto es una de las cosas más mal entendidas para muchos. Los dones simple y llanamente los da el Señor como Él quiere y a quien quiere. No es como yo deseo, como a mí me gustaría. Por eso no hay que orar por los dones. No hay que orar porque yo quiero ser, yo quiero... No, hay que orar para que el Señor nos ayude a desarrollar lo que Él nos dio de la manera correcta que Él nos la dio. Mira lo que dice el versículo 18. Estamos en 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno. Mira lo que dice: más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él ha colocado los miembros del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo, tú eres miembro del cuerpo, yo soy miembro del cuerpo. Y hemos sido puestos en el cuerpo como Él quiso, no como nosotros. Esta es una de las cosas que tenemos que entender. En la primera enseñanza que muestra esto para poder vivir en la unidad en la diversidad, es que todos hemos recibido dones, pero esos dones los da el Señor. Los dones permiten hacer cosas de manera más amplia y más efectiva para el desarrollo, para el crecimiento del cuerpo, para el crecimiento del reino. Por eso es tan importante que que reconozcamos y que desarrollemos los miembros. Ahora, en estos textos de 1 Corintios 12 nos muestran que no es el anhelo personal, que no es el deseo personal, que no es que yo estoy tan dispuesto a hacer esto. No, es simple y llanamente como Dios quiere. Ahora, yo no me imagino una reunión de los miembros del cuerpo para decidir cómo van a funcionar. Ay, no, yo quiero ser ojo aunque tengo cara de pie. Y entonces, ¿a quién ponemos de oído? No, pues es que el oído no quiere ser oído, pero uno debe entenderlo, también es cierto. No, eso es ridículo. Nunca los miembros del cuerpo no deciden su ubicación ni su función. Es muy importante entender esto. Los miembros del cuerpo no deciden ni su ubicación ni su función, amados. Debemos comprenderlo. Por eso Cristo asignó una medida de gracia. Dio una medida de gracia a cada uno de nosotros en particular con los dones, y a cada congregación le dio una medida conforme Él quiere. Puede que haya congregaciones con todos los dones, puede que haya congregaciones sin todos los dones, puede que haya congregaciones con muy pocos dones. Eso es decisión soberana, absoluta y total del Señor. El creyente, ¿qué debe hacer? Yo como verdadero creyente, como verdadero hijo de Dios, ¿qué debo hacer? Yo tengo que aceptar con gozo, con alegría, el don asignado y servir en lo que Dios me puso. Cuando Dios me puso, con diligencia, hacerlo con diligencia. Nadie por eso debe envidiar, y menos, nadie debe menospreciar. Ay, no, es que yo sí tengo el don para no sé qué y el don para esto, y entonces usted es un pobre porque no tiene. No, cuidado, porque estos son regalos del Señor. Ahora mira lo que el Señor dice en 1 Corintios 7:7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hermano,
¿Qué necesitamos entender dentro del aspecto de la unidad de la iglesia cuando somos tan diferentes? Que cada uno es necesario, es importante, ahorita lo vamos a ver más, y que cada uno debe desarrollar lo que Dios le dio para que lo hiciera. No lo que quiera, no lo que le parece, no lo que esto, no que aquello. Es lo que Dios le dio para desarrollar realmente lo que Dios le puso a hacer. Ahora, mi amado, uno de los problemas muy grandes es que hay gente que no sabe identificar, no tiene claro cómo es el asunto de reconocer o de usar el don. Por eso, la manera como nosotros debemos entender es que Dios, cuando nos da los dones y cuando nos crea, no es como esas líneas de ensamble de un carro o esas líneas de ensamble de cualquier aparato. Ustedes ven que hay máquinas que y hacen el mismo repetido. Así no hizo Dios con nosotros. No es eso. Lo que hizo Dios es que nosotros somos absolutamente diferentes. Todos somos distintos, pero todos somos necesarios. ¿Sí me comprenden? Todos somos distintos. En el cuerpo de Cristo todos somos distintos. Por ello, quien no hace aquello para lo que Dios lo puso en el cuerpo, aquel que no usa los dones que Dios le dio dentro del propósito de la extensión del crecimiento del cuerpo y la extensión del reino, afecta a los demás. Afecta a los demás. Mire, mi amado, que hay ocasiones donde, por ejemplo, a mí me pasa algo curioso. A veces me pongo el casco y voy manejando la moto y me rasca esta oreja. Ay, hermano, qué desespero. Muchas veces me ha tocado ahorillarme, sacarme el casco, rascarme la orejita. ¿Por qué? Porque este dedito es muy importante. Y pareciera que es insignificante, pero ¿cuál otro dedo puede usarse para uno rascarse la oreja? Sino el chiquitico. Y así es todo, mi amado. Y tenemos que entenderlo. Los dones no se descubren por oración. Y aquí es donde yo les digo, miren, hermano, para saber cuál es nuestro don y qué es lo que Dios nos ha dado, tenemos nosotros es que trabajar. No es orar, hermano. Por los dones no hay que orar. Es que desarrollar, hay que disponerse. Miren, mi amado, que una de las cosas que la Biblia enseña en el Sermón del Monte es que a nosotros nos manda el Señor a hacer la milla extra. La milla extra. Y es hacer más de lo que me toca. Hace muy poco hubo una experiencia, me contaron, conocí una persona que por hacer más de lo que tenía una labor específica y por hacer algo más, lo reconocieron y le dieron un reconocimiento económico por eso. Y decía, ¿por qué? Pues por hacer la milla extra. En lo espiritual es igual, mi amado. Si tú no te acostumbras, mira, hay mucha gente que se dedica a hacer un oficio, porque es que confunden el oficio, y ahorita van a entender eso. Hacer un oficio dentro de la iglesia no es estar cumpliendo el mandato que Dios dio con los dones que Dios dio para la obra que Dios dio. Hay quienes confunden el oficio. Yo vuelvo a decir, mi amado, yo puedo predicar. Ese es un oficio. Pero si yo no uso los dones que Dios me dio para la edificación del cuerpo de Cristo, puedo predicar lo que quiera, no va a funcionar. Hablemos de personas dentro de la alabanza. Hay personas que pueden cumplir funciones, cumplen un oficio. Puede que toquen un instrumento, puede que canten, puede que dirijan lo que sea. Eso es un oficio. Eso no es un don. Escuchen, no confundan. El oficio es diferente al don. ¿Dónde se descubre el don? No en desarrollar solamente el oficio por desarrollarlo. Es caminar la milla extra. Es decir, si yo pertenezco al grupo de Ujieres, si yo pertenezco a jóvenes, pues hermano, me pongo en la brecha de relacionarme, de ayudar, de limpiar, de hacer algo más. Eso determina cuáles son los verdaderos dones. Y a veces los dones se manifiestan a través del oficio. Muchas veces haciendo el oficio permite que el don cumpla la función dentro del cuerpo, pero no siempre. La prueba es que, miren, mis amados, hay personas que se resienten dentro de las mismas iglesias por causa de la manera como desarrollan el oficio. Otros, como un ujier, con mal genio, con mala actitud. Siéntese aquí, usted no entra. Miren, algo que hemos notado, amados, es que hay personas que de pronto por su carácter, y lo vimos en la clase pasada, son un poco duros, tienen que tener cuidado y buscar su don
para no terminar afectando a otros dentro de un oficio. ¿Sí me hago entender? Porque yo puedo ser muy bueno en algo, pero no desarrollar un don en ese algo. Y lo que estoy haciendo es afectando al cuerpo. Y puedo hacer de que la gente se vaya de la iglesia y puedo hacer dividir, romper la unidad. ¡Qué peligro! Entonces en eso es lo importante. Ahora, los dones salen a la luz cuando responsablemente yo decido someterme a servir. Ojo eso. Cuando voluntariamente y responsablemente yo me propongo servir, que es diferente a hacer. Simplemente yo voy a hacer, vuelvo al cuento del oficio, yo puedo hacer mi oficio. Voy a hacer, a mí me toca pasar esto para acá, y pues lo paso ahí, ya estuvo hecho, ya hice mi oficio. Pero sirve. ¿Sirve lo que estás haciendo? ¿Sirve para edificar? ¿Sirve para el propósito de unidad? ¿Sirve para el propósito de amor? ¿Sirve para el propósito de crecimiento? Porque hay cosas que no sirven. Así estén bien hechas. Yo tengo que tener responsabilidad en lo que voy a hacer cuando estoy sirviendo. No cuando estoy haciendo un oficio. Mira, mi amado, vuelvo a lo mismo. Yo puedo hacer cosas dentro de una congregación porque yo lo sé hacer, pero no significa que yo esté siendo responsable de cómo debo hacerlo. Ahí es donde el apóstol Pedro, en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, primera de Pedro 4:10, mira cómo el apóstol Pedro dice aquí, cada uno, y aquí habla en lo individual, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Para qué son los dones? Para ministrarlo a los otros, para servir a los otros. Ministrelo, sírvale a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. No son los dones para edificación personal. Los dones no son para sentirme bien, para yo crecer. Yo no me pongo a preparar los temas de predicación para predicarme a mí mismo en el espejo. Yo preparo responsablemente para compartírselos a los hermanos, al cuerpo de Cristo, para ministrar a los demás. ¿Por qué? Porque esto es administrar la gracia del Señor. Cuando yo no uso los dones, yo no estoy usando la gracia de Dios como debe ser. Yo tal vez estoy abusando, estoy usando la gracia de Dios para mi propio beneficio, pero no para llevar esa gracia a otros. De ahí que los dones puestos de manera equivocada en el uso dentro de las congregaciones lo que hacen es daño. Más bien, cuando los dones no son puestos o cuando son usados de manera equivocada. Eso sí se está bien. Ahora, los dones son para la gloria de Cristo y para el bien de la iglesia. Con los dones que hacemos manifestamos la gloria del Señor a los testigos. ¿Se acuerdan que les dije? A los testigos que son los ángeles. ¿Sí se acuerdan? Que usando los dones nosotros vamos a hacer manifiesta la gloria de Cristo, pero vamos a hacer beneficio a la iglesia. Vamos a beneficiar de una manera muy grande a la iglesia. Por tanto, no usarlos perjudica a la iglesia. Tú usas lo que Dios te dio. Vas pensando. Ahora, mi amado, los dones no son como esos regalos inservibles. A veces a uno le regalan cosas que no sirven. Hay ocasiones donde, que un detallito. Y ese detallito, pues uno dice, ¿para qué me sirve? ¿Sí? O sea, no termina guardándolo para él. Así no son los dones. Los dones son, si bien es cierto, son un regalo que Dios da. Todos los dones son útiles y todos los dones son necesarios. No podemos quitar eso. Ahora, el no usar los dones que Dios nos da para la extensión, para la edificación del cuerpo, para la unidad del cuerpo, es afrentar, es agredir la sabiduría de Dios. Es agredir la sabiduría de Dios. Es quitarle a Dios ese lugar y es hacerle un daño terrible a la iglesia. ¿Sabe? Por eso el Señor dijo, la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. ¿Qué quería decir? Hay mucha gente con llamamientos, con dones, con talentos, con capacidades, con todo, que el Señor ha puesto en un lugar y nunca los usan, hermano. Y queda un hueco. Ahorita les muestro eso dentro de un contexto bíblico. Ahora,
No puede haber meros espectadores, hermano. Un verdadero creyente no puede ser un espectador dentro de la iglesia, hermano. Un verdadero creyente nunca podrá ser un espectador dentro de la iglesia. Muchos justifican su inactividad por causa de sus circunstancias, hermano. Es que estoy mal, es que estoy peleando, es que estoy no sé qué, es que me equivoqué acá, es que y nunca hacen nada porque siempre están justificando por sus errores, que son humanos, sus errores, así sean los que sean. Hermano, nunca, nunca, nunca un cristiano debe de abandonar sus dones y su servicio porque está fallando. Todos fallamos. Entonces, ¿qué tal? Ay, no, yo hoy fallé, yo hoy no le voy a servir a la iglesia porque no. Es que, ay, no, qué pena, le estoy haciendo morcillas al diablo. Ese es el engaño más terrible que puede haber para un creyente, hermano. Dios nos conoce y Dios quiere que nosotros estemos ahí haciendo. Algunos dicen, ay, pastor, pero si es que está en pecado y no sé qué, pues arrepiéntase. Santifíquese. ¿Cómo dice la palabra? El arrepentido ya está listo. Y entre más servimos a la iglesia, más capacitados estamos para la santificación. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de que este proceso es un proceso de santificación? Y la santificación no llega por quietud. Jamás la santificación llega es por estar en contacto de la unidad del cuerpo y en la unidad con el Señor, y la unidad vertical y la unidad horizontal. Eso es lo que da. Entonces vemos que la primera enseñanza que encontramos en cuanto a la diversidad de los dones es que todos hemos recibido un don. La segunda enseñanza es que los dones fueron comprados. Escúchame esto. Fueron comprados por Cristo. O sea, no es que sean gratis. No es que no tengan. No, los recibimos nosotros sin pagar, pero no son gratis. El costo fue la sangre de Cristo. Y aquí en Efesios, volvamos a Efesios capítulo 4, en el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermano, algo que tiene relación para comprenderlo, uno tiene que mirar el contexto bíblico de esto. Y resulta que Pablo hace una referencia en este texto al Salmo 69:18. Mira lo que dice el Salmo 69:18 para comprender cuál es el contexto del precio que el Señor pagó por los dones. Escuchen esto. Salmo 69, versículo 18. Acércate a mí, alma, redímela. Ay, me perdí. Esperen, hermano. Ya, perdónenme que es que yo como que me equivoqué en la cita. Es 68:18. Perdón, escribí mal. Es 68:18. 68:18. Aquí. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Mira que este fue el Salmo, es 68, no 69, es 68:18. Entonces, este fue el texto que tomó Pablo como referencia para hacer ese comentario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mira, para que lo comprendamos, cuando un pueblo vencía a otro, el capitán entraba en una procesión. Él iba adelante, el capitán, el vencedor, con una procesión donde traía los cautivos, y él se enseñoreaba sobre ellos. Y luego tomaba los despojos, o sea, todo lo que habían conquistado, y lo repartía entre sus soldados, entre su pueblo, entre los de ellos. Cuando esto pasaba, esos despojos siempre eran tomados y se repartían pues de alguna u otra manera como le parecía al capitán, como él quería y como él sentía. Ahora, Cristo es el victorioso, es el que venció en la cruz sobre toda hueste del mal y subió a lo alto, a la diestra del Padre, victorioso, ¿cierto? Como victorioso Salvador. ¿Y qué dice la palabra? Que él llevó cautivo los cautivos. Escucha bien, él llevó cautivos
a los cautivos. Es decir, los que estábamos cautivos de Satanás por el pecado y para la muerte eterna, hemos sido liberados de esa cautividad, hemos sido llevados como cautivos por Él y hoy somos cautivos de Cristo, hoy pertenecemos a Cristo y esto es lo que nos lleva a nosotros. Somos hijos de Dios, pero somos siervos de Dios. ¿Cómo? Pertenecientes a un cuerpo. Ya no andamos por ahí, somos pertenecientes, pertenecemos a un cuerpo, estamos cautivos en el cuerpo de Cristo, que esto es una bendición, que esto es una suprema y grande bendición. Mira cómo lo dice en la palabra respecto a lo que Cristo repartió, pero veámoslo en Isaías 53 y ya se los termino de explicar. Isaías 53. Estamos aclarando el versículo 8 de Efesios capítulo 4. Me pasé. Isaías 53, en el versículo 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Está hablando de Cristo, esto es profético. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Mira que aquí dice que él repartirá con los grandes los despojos. ¿Cuáles son los despojos? ¿Cuáles son? Es decir, ¿qué es lo que él tomó para repartir entre los grandes? Y cuando habla de los grandes, habla de su iglesia. Yo quiero aclarar eso. Los despojos son los dones. Los despojos son los dones. Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subió a lo alto. Bueno, relacionémoslo o contextualicémoslo con el versículo 7. Porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando él vence, lo que reparte, los despojos que reparte sobre su pueblo son los dones. ¿Ah? ¿Qué precio tiene el don que tú tienes? ¿Qué precio tan alto tiene ese llamado que Dios te dio? ¿Qué precio tan alto y qué costo tan infinito tiene esa oportunidad, ese privilegio que Dios nos da? Para que muchos lo tomen en poco y lo desprecien y simplemente, y ni siquiera, yo, ¿por qué yo no? Y es que yo tengo que yo. Y siempre tienen una excusa, hermano. Siempre tienen ese fue un altísimo costo. Y por eso reparte los dones para beneficiar la iglesia. Estos son los despojos repartidos. Ahora en el versículo 9 de Efesios 4, volvamos a la carta. Dice, y esto de que subió, pónganle cuidado al precio. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Mira, mi amado, que yo soy uno de los que en alguna ocasión, por una predicación tal vez, una enseñanza tal vez, inclusive puedo decirlo, una enseñanza dada aún desde el Instituto Bíblico, hablaba de que el Señor descendió hasta el mismo infierno. Pero esto no es lo que dice este texto. Eso no es lo que dice. Lo que dice este texto es que descendió a las partes más bajas. Se refiere a que el Señor, siendo el Dios soberano de los cielos y de la tierra, el creador de todo, el Dios sublime, como dice Isaías, dice que Él habita en la inmensidad de la eternidad y que estrado de sus pies en la tierra. Ese Dios se hizo hombre y se humilló. Mira, Salmo 63, 9. Salmo 63, 9. Salmo 63, 9. Dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. En los sitios bajos de la tierra tiene una referencia, en este caso, a la muerte por espada. A eso se refiere. Los sitios bajos de la tierra se refiere a los que mueren por espada. En Isaías 44, otra referencia a eso mismo, a los sitios bajos de la tierra. Isaías 44.
versículo 23. Dice: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob. Y en eso, ¿sabe de qué está hablando? De la tierra misma. Las partes bajas de la tierra es la misma tierra, ya se los explico. Y en el Salmo 139, versículo 15, Salmo 139, versículo 15, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Sabe qué está hablando? Está hablando del vientre de la mujer. ¿Ah? Está hablando de eso, está hablando lo profundo de la tierra. Ahora, Pablo hace esta aclaración, pónganle cuidado. Cuando Pablo habla de esto, habla de la encarnación de todo un Dios para hacerse hombre. El creador se hace semejante a su creación. Y viene a la tierra a humillarse. Filipenses capítulo 2. Sí, aquí es donde Pablo aclara totalmente esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, mi amado, esto es lo que habla de que el Dios mismo, en el precio que pagó por esos dones, el costo de esos dones fue su humillación. El Dios de los cielos se humilló para darnos dones, para darnos un llamado, para darnos redimirnos, y para en esa redención hacernos partícipe de Él en su cuerpo. Imagínense eso. Qué importante es la unidad para el Señor. Y aquí en Efesios 4, nuevamente volvamos a Efesios 4, en el versículo 10 dice: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Saben, mis amados, que esto se refiere a que hay humillación y hay exaltación, que están absolutamente ligadas? Y nunca habrá exaltación si no hay primero humillación. Por eso el apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, y cuando fuere tiempo él los exaltará. Al humilde el Señor lo atiende, al altivo lo mira de lejos. Y aquí dice la palabra del Señor que él fue exaltado. En Filipenses dice que él fue exaltado a lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló. Ese es el ejemplo que el Señor dio para que sepamos cuánto le costó a él. El costo de un llamado, el costo de un don, el costo de un privilegio. Y por eso, mi amado, despreciar los llamados del Señor es una cosa aberrante para Dios. Es una cosa terrible para el Señor. Ahora, todo el universo, dice la palabra del Señor en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese que todo lo hizo, lo entrega en los dones a su iglesia, para que su iglesia testifique mediante la obra de unidad, testifique delante de los cielos, y delante de los cielos los ángeles glorifiquen eternamente a Dios. Mira, esto es una cosa gigantesca, hermano. Por eso es que el universo recibe beneficios de la unidad de una iglesia que trabaja con los dones que Dios le dio, en lo que Dios lo dio, donde Dios lo puso. No donde le parece, donde quiere, donde se siente bien, donde siente que el pastor no es tan injusto, no, amado, esto es tremendo. Ahora, vemos que la primera cosa que aprendemos aquí es que el Señor nos dio dones a cada uno. ¿Para qué? Para trabajar en la unidad. Que el costo de esos dones fue altísimo, que nosotros no lo pagamos, lo pagó Cristo. Y la tercera cosa es que todos los oficios, todas las cosas las instituyó Dios, las instituyó Cristo. Que la diversidad de dones se manifiesta en la acción misma de lo que yo decido desarrollar, pero para Él. Cuando yo hago un oficio, cuando yo hago una labor, cuando yo hago lo que sea, que sea para Él. Y esto es importante. Fue Cristo quien los instituyó. Mira lo que dice el versículo 11 de Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo constituyó. ¿Sabe, mi amado? Aquí hay algo que debe entenderse. No es el don del apóstol, no es el don del pastor. Ojo a esto, esto no es igual que en Corintios. Alguno tiene el don de fe, otro tiene el don de servir, otro tiene el don de lengua. Eso es otra cosa. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de lo que él constituyó para que cumplieran oficios especiales y específicos. Y habla del apóstol, habla del profeta, habla del evangelista y habla del pastor. Habla de 4 oficios. ¿No? El maestro es una condición que debe tener los 4. Los 4, escúchame bien. Ahora, estos oficios que no son dones personales, voy a decírselos de esta manera. Dios no me dio a mí el don de ser pastor. No. Dios no me dio a mí el don de ser pastor. A mí me dio el oficio de ser pastor. ¿Se acuerdan que les hablé del oficio del cantar? A mí me dio el oficio de ser pastor. Por eso yo les digo, pastorear es un oficio. Pero dentro de ese oficio, Dios me da dones. Ya me hago entender. Yo tengo dones. Puedo decir, un don es la enseñanza de la palabra. Eso es un don. Pero el oficio es el pastor. Y esto tengo que aclararlo. ¿Por qué? Porque acá habla de que no se recibió el don de apóstol, el don de profeta. No, el oficio que el Dios lo dio. Mira cómo lo dice. Ay, no, lo tengo en esta. En la Nueva Traducción Viviente no me preparé. Y la Nueva Traducción Viviente, ¿dónde es que yo la tengo? No la tengo acá. La tengo en el celular. En la Nueva Traducción Viviente lo aclara muy bien de que son oficios que el Señor entregó. ¿Para qué? Para hacer de ese oficio, a través de cada hombre, el don ministerial para la iglesia. El apóstol es el don dado para la iglesia. El profeta es el don dado para la iglesia. El evangelista es el don dado para la iglesia. El pastor es el don dado para la iglesia. Ahora mira esto, mi amado. Cuando hablamos de apóstoles, se refiere a los apóstoles del Cordero. Yo cada vez me convenzo más de que ya no hay ese llamado ministerial. Ya no hay ese oficio ministerial para este tiempo. ¿Por qué? Por una razón, mi amado, porque los apóstoles fueron puestos, así como los profetas, para poner el fundamento de la palabra. Y la palabra ya está completa. Cuando se habla de que se levantan apóstoles, que normalmente son puestos por otros hombres, que es lo que a mí siempre me ha causado escozor, y que cuando entre más estudio y más leo, me doy cuenta de que los apóstoles los puso fue Jesucristo para que ellos sean los que pongan el fundamento. Ya se los leo. Mira cómo dicen en el capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice aquí, de Efesios estamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escúchame, mi amado, los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. Y ese fundamento ya está en la palabra, expresado y completo. No le falta nada. Por eso, mi amado, hoy, con el entendimiento que el Señor me ha venido dando a través de estos estudios, yo considero que no existe el llamado apostólico y profético ya. Primero porque es que el profeta del Antiguo Testamento tenía la función de traer la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Dios al pueblo. Ya la revelación está toda a través de la palabra. La revelación la da cuando yo medito, estudio y me meto a la palabra, es el Espíritu Santo. Punto. Es el Espíritu Santo el que me revela. Por eso Pedro decía, hacéis bien en prestar atención a la palabra profética por excelencia. Y esta palabra no es de interpretación privada, sino es para la iglesia. Entonces son son oficios que el Señor ya no tiene en el Nuevo Testamento.
no hay profetas. Sí hay un don de profecía, sí hay el don de profecía. Escucha, no hay profetas como oficio, hay don de profecía, que es diferente. Entonces tenemos que tener claro eso. Ahora, el fundamento ya fue echado y es la revelación que está escrita en la palabra de Dios. Luego vienen los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Efectivamente, los evangelistas son aquellos misioneros itinerantes que están en diferentes lugares, que proclaman por el mundo el evangelio, sembrando la semilla de la palabra de Dios. Perfecto, evangelios. Hay misioneros por todo lado, gente que predica aquí y allá y que está en eso, que es un llamado que Dios da. Y lo otro son los pastores y maestros. O sea, pastor, aquí habla de que el pastor debe ser un maestro, pero habla también de que el evangelista debe ser un maestro, de que los apóstoles fueron maestros, los profetas fueron maestros. Ahora, este ministerio no es itinerante. El pastorado es un ministerio establecido, es un ministerio que está establecido y no es un oficio diferente el ser pastor o ser maestro. Estos son los dones dados por Dios a la iglesia. Sus funciones de un pastor y de un evangelista son enseñar la palabra de Dios. Esto es lo que es el pastoreo real. Si bien es cierto, la responsabilidad de un pastor también es asistir en consejerías, es hacer trabajos de extensión. Su tarea principal siempre debe ser la predicación de la palabra, enseñar la palabra de Dios. Y eso se ve en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles, precisamente dice la palabra, que les servían a las viudas, pero estaban siendo desatendidas y entonces empezaron a hablar mal. Y ahí fue donde los apóstoles se pusieron de acuerdo y ahí fue donde dijeron, entonces los 12 convocaron a la multitud, versículo 2 del capítulo 6 de Hechos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este ministerio. ¿Saben, mis amados? La tarea principal de un pastor es enseñar la palabra de Dios. Es alimentar a los siervos, a las ovejas de la palabra de Dios. Y esto a veces se tergiversa porque se dice que es que los pastores debemos estar detrás de cada ovejita y que es que no visita la casa y que es que no le consienta. Sí, hermano, eso es una cosa adicional que es fruto del amor que el Señor nos da para poderlo hacer. Pero la tarea principal no es visitación. La tarea principal no es consejería, la tarea principal no es arreglar contiendas, la tarea principal es enseñar la palabra del Señor. Ya se los muestro por la palabra. Pero mira, por ejemplo, el apóstol Pablo, lo que decía en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué era? Enseñar, hablar. Y lo que califica a un buen ministro de Jesucristo es qué enseña y cómo lo está enseñando a los demás. Eso es lo que califica. Mira el versículo 11. Esto manda y enseña. Eso decía, esto manda y enseña. Versículo 13, en tanto que hoy ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Le estaba diciendo a un pastor. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ven que el trabajo que Pablo decía. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, Pablo también dice a los ancianos. Ójolo, porque esto está hablándole a la gente que está ocupando ministerios, que está ocupando alguna responsabilidad dentro de la iglesia. A los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí esto no está diciendo que es que les hagan idolatría o que les pongan, no está hablando de eso. Está hablando es de que se tengan presente la importancia
de este oficio y de este ministerio. Por eso debemos trabajar diligentemente. ¿Cómo? Como dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. No opiniones, no testimonios, no sueños, no ideas. Dice, prediques la palabra, que instes con la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra y con toda paciencia y doctrina. Por eso ahí dice que es con toda la palabra. Entonces debemos trabajar diligentemente en la enseñanza para tener fresco el ambiente espiritual de la iglesia. Y de ahí es tan importante esto, mi amado. Es tan importante ser partícipe. Pero escúchame, la actitud y la participación de cada miembro es una responsabilidad de cada miembro. Y es indispensable para la unidad y la salud y el crecimiento y la madurez de la iglesia. Cuando un miembro no se hace partícipe de la doctrina, de la enseñanza, no se hace partícipe de la comunión, ese sí tiene un problema tremendo, porque no solo él se va a distanciar, sino puede estar arrastrando a otros. Todos debemos ser fieles en la iglesia, hermano. ¿A cuál iglesia? La que Dios nos puso. En nuestras relaciones de amor con los pastores, pero también con los otros miembros. Debemos ser sanos en amor, perfectos en amor. Las ovejas deben ser sanas en amor, unas con otras. Sin amor, esto de ser pastor sería insoportable. Yo les digo, sin amor esto no funcionaría. Dios nos dio a Adonai la buena semilla, un llamado, unidad y amor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo termina esto? Nunca rendirle pleitesía a un pastor o algo, no, eso no. Pero es rendirle amor, es darle amor. Y termino, versículo 12, Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Ojo a esto. Para la obra del ministerio. Este es el propósito de los oficios del apóstol, del profeta, del evangelista y del pastor. Y aún del maestro, que tiene que ser de esos oficios. Es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos, las ovejitas, hagan la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Tu responsabilidad es edificar el cuerpo de Cristo, amado, con los dones que Dios te dio, con el llamado que Dios te hizo y en el lugar que Dios te puso. En el lugar que Dios te puso. Por eso termino leyendo el último texto, Marcos. ¿Qué es lo que hacemos los pastores? Lo que enseña aquí el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 19. Mira lo que estaban haciendo aquí estos personajes. Capítulo 1, versículo 19. Pasando de allí, un poco más adelante, vino a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendaban las redes. ¿Sabe que esta palabra remendaban es restaurar? Y tiene que ver esa misma palabra que se usa para perfeccionar. Es la misma palabra. Perfeccionar y remendar es la misma palabra. Tienen el mismo contexto. Y da la idea de restaurar algo a su condición original. ¿Qué hacemos los pastores? Remendamos redes predicando la palabra para que perfeccionen los santos, o sea, remienden santos, bueno, algo así, y hagan la obra del crecimiento y la extensión del cuerpo de Cristo. Todos hemos recibido un don, todos tenemos responsabilidad. Los pastores estamos para remendar esas redes a través de la predicación, del cuidado, de la enseñanza. Y cuando nosotros permitimos que haya enseñanza, los miembros se fortalecen. Pero cuando no hay enseñanza o cuando los miembros no permiten ser enseñados, se debilitan. Y esa debilidad trae división del cuerpo, trae rompimiento, trae destrucción de ellos mismos y puede ser de algo. Cuando el miembro del cuerpo no se alimenta, se debilita. Por eso es tan importante tener esa responsabilidad personal. Y a partir de eso, cuando yo sabiendo que soy miembro del cuerpo, que con mis dones le sirvo al cuerpo y hago edificar el cuerpo y hago fortalecer el cuerpo, debo entender de que debo ser siempre útil donde Dios me puso. Donde Dios me puso, no donde a mí me parece, donde Dios me puso. ¿Tú estás siendo útil? Piensa esto, ¿tú estás siendo útil con el don que Dios te puso? Hay muchos
que están votando, abandonando el llamado, arrumando los dones. Y un día el Señor llamará a cuentas y a los que usan los dones les dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero al siervo malo y negligente le dirá: tú eres malo, échenlo donde es el lloro y el crujir de dientes. Termino, hay mucho, mucho, mucho por hacer en esta iglesia. Se necesitan siervos que sirvan con amor sacrificial. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y bendice a mis hermanos y a mis hermanas con esta palabra, así como lo has hecho conmigo, Señor, y permite que en esta palabra, Señor, esté tu santa voluntad reflejada para que así la sigamos y para que la hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.